un deseo de esperanza en un, digamos, contexto un poco desesperanzador en lo que refiere a la conquista de derechos humanos, ¿no? Y pasamos al cuarto tema de la semana, esta sentencia de la Corte Suprema que le ha dado la razón en segunda instancia a Ana Estrada en su pedido de que se le reconozca el derecho a una muerte justa, es decir, a que ella pueda decidir en qué momento morir para detener el dolor que le causa la polimiositis, una enfermedad degenerativa que además es incurable y dolorosa. Vamos a conversar sobre este tema con la abogada Josefina Miró Quesada, ex asesora de alta dirección y miembro del equipo de defensa legal del caso Ana Estrada de la Defensoría del Pueblo, que ha tenido un contacto directo con este proceso y a la que le agradecemos por estar con nosotros en Comité de Domingo. ¿Cómo está, Josefina? Muy buenas noches. Hola, Ale, ¿cómo estás? Para empezar, ¿has logrado conversar con Ana Estrada luego de la decisión de la Corte Suprema? ¿Cómo está? ¿Qué te ha comentado? Sí, bueno, el día que notificaron a la Defensoría del Pueblo, que fue el día jueves, Percy Castillo, que es el adjunto de Derechos Humanos, me comunicó a mí la decisión. Me quedé, como entenderás, sin palabras, ¿no? Por la trascendencia de un fallo de esta naturaleza. Y en ese momento llamó a Ana. Ana era muy curioso porque justo esa tarde yo ya estaba conversando con ella, poniéndonos al día en algunos temas. Y la llamó después de 10 minutos, en el medio después de hablar con Percy, y le pregunto si está preparada para escuchar algo histórico, ¿no? Algo, una muy, muy buena noticia. En ese momento ya no tenía la cánula. Como ustedes saben, ella tiene una enfermedad que se llama polimiositis, y esta, digamos, en el contexto de la enfermedad que tiene, ella tiene una traqueostomía. Entonces la voz no sale como, como podría salir si es que ya no tiene la cánula, ¿no? En ese momento estaba sin la cánula, la estaban limpiando, no podía escuchar muy bien la voz, pero, digamos, muy atenta al celular. Claro, le digo, ganamos, y en ese momento pues la conmoción, la emotividad, sin palabras, ¿no? Nos decíamos cuánto nos estimamos, porque además de digamos, ser su abogada, de haber sido parte del proceso legal, es una grandísima amiga y es una cómplice, compañera, aliada. Entonces, sí, fue un momento muy emotivo. 10 minutos después se coloca la cánula y ahí sí, en videollamada nos pusimos a llorar de la trascendencia en un contexto en donde, digamos que las noticias no son tan esperanzadoras en el contexto peruano. Entonces era como un destello de esperanza, más allá del caso de Ana, un destello de esperanza en un digamos, contexto un poco desesperanzador en lo que refiere a la conquista de derechos humanos, ¿no? Y derechos que es la primera vez en el Perú que se reconoce en un tribunal, ¿no? Como el derecho a una muerte en condiciones dignas. Para las personas que de repente no han tenido mucho contacto con el caso de Ana o que por razones religiosas consideran que esto es incorrecto, ¿cómo les explicarías la importancia de que nuestro Poder Judicial reconozca un derecho como el derecho a la muerte digna en el caso de Ana? Bueno, solamente para acotar los efectos de este fallo, dado que se trata de una demanda de amparo con respecto a los derechos vulnerados, producto de la vigencia de un artículo del Código Penal, que es el artículo 112, que sanciona el delito de homicidio piadoso, que es la eutanasia. En la demanda se circunscribía a su caso, porque eran sus derechos y digamos que se circunscribe nuevamente a las particularidades del caso en el que se encuentra con una enfermedad, digamos, grave, incurable, que le genera dolores intolerables, ¿no? O sea, sufrimientos físicos y o psíquicos. Entonces, los efectos se circunscriben ahí. Pero lo que es no solo, digamos, histórico que hayan reconocido un pedido de esta naturaleza en los tribunales, sino que reconocen que la Constitución tiene en el artículo 3, que son los derechos no nominados, ¿no? Es decir, es como una cláusula abierta que dice los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución no son una lista cerrada, incluyen más, ¿no? Entonces, esta cláusula abierta establece que hay más derechos, ¿no? Que están fundados en la dignidad del ser humano.
Entre ellos, lo que ha hecho este tribunal por primera vez en la historia en el Perú es reconocer que las personas tenemos el derecho a poder intervenir en nuestro proceso de muerte, poder determinar sobre el final de nuestras vidas, poder decir hasta aquí no más cuando estamos en una situación de sufrimientos que solamente la persona que lo vive es capaz de determinar la dimensión y la intensidad. Entonces, lo que hace este derecho es reconocer esa potestad para quien lo necesite. Aquí nadie va a obligar a nadie. Habrán personas que debido a sus convicciones religiosas, personales, de cualquier índole, tienen toda y plena libertad de considerar que la eutanasia quizá no sea el modo para poner fin a una vida, a la suya, ¿no? Pero en un Estado de derecho y un Estado laico, como lo reconoce la Constitución, no hay cabida para que el Estado le imponga ese final doloroso a las personas. Las personas podrán decidir que la muerte natural, así llamamos, ¿no?, sin intervención de la misma persona titular de la vida, es la manera que quieren, digamos, vivir su vida hasta el final, ¿no? Pero el Estado lo que ha reconocido a través del Poder Judicial es que las personas tenemos derecho a poder intervenir, si lo queremos y lo necesitamos. Entonces, es una reivindicación de la libertad de las personas para decidir sobre su proyecto de vida, desde el inicio hasta el final, para tener control sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. Nadie más que el titular de la propia vida sabe cómo debe llevarla y, por supuesto, en un contexto en donde el sufrimiento es intenso, físico y psíquico, creo que es una reivindicación también de la prohibición de estar en situaciones de tratos crueles e inhumanos simplemente porque una mayoría sí lo cree, no en un Estado de Derecho y no en un Estado laico, ¿no? Lo que hemos visto en otros países, en Colombia, el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, lo mencionaba hace unos días en RPP, es que el proceso que más ha tomado tiempo en otros países es la definición del protocolo, ¿no? Hay el 22 de julio una audiencia en la que se va a ver esto. Cuéntanos un poco cuáles son las expectativas respecto a esta audiencia del 22 de julio. Rápidamente, ¿qué es un poco lo que se está discutiendo y qué esperan ustedes que suceda? ¿Cuál sería la buena noticia este 22 de julio para completar, digamos, ya las buenas noticias para Ana? Claro, en Colombia está legalizado desde 1997 y se reconoce el derecho fundamental a la muerte digna. Lo que hacía referencia era que, claro, una cosa es reconocer el derecho y otra ejecutarlo, ¿no? Entonces, los grandes desafíos están en la implementación y ejecución del derecho, de la puesta en práctica, ¿no? En el caso de Ana, este fallo de la Corte Suprema lo que hace es reconoce este derecho con los 4 votos que se requieren para hacer decisión, ¿no?, una resolución, pero lo que dice, sin embargo, entre los 4 magistrados hay uno que señala una discrepancia, ¿no? De ahí que dice, subsiste una discordia parcial respecto al extremo únicamente del protocolo. ¿Esto qué quiere decir? En cuáles son los pasos a seguir para hacer efectivo este derecho. Lo que dice uno de estos jueces es de que está exigiendo requisitos adicionales a los propuestos por la Defensoría, que son básicamente que decide salud, un procedimiento únicamente técnico, ¿no?, los aspectos asistenciales y los aspectos vinculados a la objeción de conciencia, etcétera. Todo el aspecto procedimental técnico que lo haga salud convalidado por el MINSA, de acuerdo a la voluntad de Ana. Lo que dice este juez es, bueno, además de eso, vamos a establecer 2 requisitos adicionales, que a nuestro parecer y al parecer de la Defensoría son absolutamente absurdos e inconstitucionales. Uno de ellos, exigir que la enfermedad de Ana se encuentre en una situación de estado terminal. Esto en Colombia, digamos, el año pasado, eliminaron el requisito por la falta de determinación de lo que significa estado terminal. Hay quienes dicen haya una expectativa de vida de 6 meses. En realidad no hay precisión para poder predeterminar con antelación, ni la medicina, digamos, teniendo todos sus límites, puede señalarlo así. Y el otro aspecto es que señala que el derecho estaría simplemente abocado, ¿no?, a aquellas personas que ya están en una situación de sufrimiento y que tendrían que esperarse a esos aparentemente 6 meses recién para poder activarlo, lo que es en realidad una situación de sufrimiento cruel. Y el segundo aspecto es reconocer un derecho de visita a organizaciones o asociaciones opuestas a la muerte digna, mínimo 5,
en el procedimiento, sean religiosas o espirituales o lo que fuera, para que vayan a hablar con Ana y a convencerla, claro, lo que a nuestro parecer es absolutamente cruel. Como si ya no haber iniciado este proceso fuera una muestra de que su voluntad es esta y que su decisión está al 100% tomada, ¿no? Es una suerte además de paternalismo y de desconocer nuevamente su voluntad y desconocer el derecho que le han reconocido. Exacto, la autonomía, ¿no? Te quería transmitir una pregunta para responder rápidamente porque ya tenemos que pasar a la siguiente entrevista de Alfredo Bocángel, que señala: tengo entendido que la resolución es solo para el caso de Ana Estrada. ¿Es así? La resolución de amparo, sí. Los efectos de validar y aprobar la eutanasia únicamente respecto al caso de Ana. Pero el reconocer este derecho implica el reconocer que la Constitución ampara este derecho para cuando eventualmente, sentando precedente, una persona que quiera exigir este derecho puede hacerlo, pero tendría que iniciar un nuevo proceso judicial. Perfecto, te agradecemos muchísimo por habernos aclarado las dudas y por traernos también la voz, el sentimiento de Ana, que creo que es una persona a la que todos deberíamos admirar, más allá de si coincidamos o no con lo que ella está buscando, respetarla, honrarla y admirarla sinceramente por su determinación y por esta lucha que está haciendo por ella y también por estas otras personas que vendrán después. Muchísimas gracias a Josefina Miro Quesada por acompañarnos esta noche en Comité de Domingo. Muchas gracias a ti. Gracias, hasta la próxima.